Nos vamos ahora a París desde Barcelona, son 7 horas en tren. Primero vamos a ir a la estación de Sants y ahora os cuento. Para empezar el viaje, cogemos el metro hasta la estación de Sants. Lleva el bozal porque en el metro de Barcelona es obligatorio. Quería ir con bastante tiempo porque había leído que los perros de más de 10 kilos tienen que estar con 45 minutos de antelación para que les den un kit. A mí para que les lean el chip y presentar una documentación como pasaporte y seguro. Esto lo leí en Google investigando un poco para saber qué tenía que hacer. Cuando pasamos el control de acceso, le pregunté a una de las personas que trabajaba para la compañía y me dijo que solo hacía falta tener el billete con animal incluido y un bozal. Lo que yo había leído era solo para viajes con Renfe y este viaje yo lo hice con TGV y NUI. Yo creo que esto es mucho más simple para viajar con animales y a la hora de entrar fue como entrar sin un animal, no me pidieron nada adicional. El espacio que teníamos en el tren para dejar al perro era muy cómodo, estaba a nuestros pies, pero sí que había un montón de espacio entre los asientos. Mi perro pesa algo más de 22 kilos y es bastante grande y la verdad que entraba sin problema. En el trayecto era obligatorio que el perro tuviese el bozal y más o menos la mitad del viaje lo tuvimos con bozal, pero después, como estaba tranquilo en un huequito y no se movía ni hacía nada mal, se lo quitamos. Mi perro también es bastante joven y bastante nervioso, tiene menos de 2 años y nunca habíamos viajado tantas horas en un tren. En el coche, por ejemplo, sí que se pone más nervioso y está como intranquilo todo el trayecto, pero en cambio en el tren muy bien, muy cómodo, estuvo tranquilito y no tuvimos ningún problema. Yo pensaba que sería un viaje más complicado, pero los únicos momentos más difíciles son el control de acceso cuando tienes que pasar la seguridad y luego la entrada y salida del tren también es un poco complicada porque llevas las maletas y el perro se pone un poco más nervioso. Cuando llegamos a Francia tampoco hubo que hacer nada adicional, fue todo un proceso muy sencillo y cómodo. Está muy bien viajar la verdad con esta compañía porque te lo ponen todo muy fácil. Vi además a varias personas con diferentes perros de diferentes tamaños y yo creo que es por la facilidad que dan para viajar. Y este es el resumen del viaje. Yo creo que ha sido todo muy fácil y espero que si tenéis que viajar sea igual de fácil para vosotros. ¿Qué opinas?